¿Cómo obtener un trabajo? Muchos necesitamos un trabajo. Lo hacemos por diferentes razones. Unos porque tienen que mantener a su familia, otros para alcanzar sus objetivos o sueños. Escucha toda la entrevista con Alan Aguilar, quien es un experto formando a personas y aprende por qué el autoconocimiento y la proactividad en el aprendizaje te darán mucha ventaja. También hablaremos sobre cómo las habilidades del networking, liderazgo y comunicación pueden ayudarte a mantener un trabajo por más tiempo. Bienvenido a Crece con Podcasting, donde cada semana entrevistamos a expertos exitosos que comparten consejos prácticos para hacer crecer tu negocio en Latinoamérica. ¿Quieres aprender de los mejores? Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Gracias, Luis. Encantado de estar por acá con un tema muy relevante, de mucha importancia para todas las personas. Yo creo que esto aplica para jóvenes, para personas que aún no han terminado una formación en la universidad o a nivel medio, porque yo creo que desde antes de que finalicemos una carrera o incluso en las universidades, pues deberían, ¿no? De enseñarnos este tipo de cosas para poder incorporarnos al mercado laboral. Sin embargo, pues es algo que no se da siempre, ¿no? En la universidad, el ámbito de la academia se enfoca tanto en transmitir conocimientos relacionados a un tema, pero el tema de las habilidades a veces se descuida un poco. Entonces, ahí donde nos enfrentamos a un gran desafío cuando ya finalizamos nuestros estudios, cuando ya queremos incorporarnos al mercado laboral y no tenemos o no hemos desarrollado ciertas habilidades que el mercado laboral demanda de nosotros, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿verdad, Luis? Sí, es muy importante. Realmente nadie nos enseña a cómo nadar. Yo le hice la pregunta a dos personas con dos circunstancias o edades diferentes. La misma pregunta que estamos respondiendo, ¿cómo mejorar nuestras habilidades para conseguir trabajo? La primera, que ya tenía años laborando, me dijo, ya estoy viejo, lo que aprendí hace 5 años ya no es muy relevante ahora, no sé qué diablos es la inteligencia artificial, nunca aprendí Excel, mientras que la persona joven me dijo que lo primero que le vino a la mente es aprender habilidades blandas, adquirir conocimientos extras de su carrera o especialización. También le vino a la mente capacitaciones gubernamentales para tratar con cierto tipo de personas y también el hecho de desarrollar un portafolio digital donde se plasmen todos sus mejores trabajos. ¿Qué le hace pensar esto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, interesantes pues, las que realizaste viendo dos generaciones, si lo queremos ver de esa manera, personas que quizá ya han tenido una experiencia, que a veces creen que ya por tener una preparación, cierto grado de experiencia, descuidan esa parte de la actualización, ¿no? No solamente de las herramientas tecnológicas, sino de otras habilidades que van surgiendo ahí, que son muy relevantes, que necesitemos, quizá ya las desarrollamos o ya las tenemos, pero tenemos que potenciarlas aún más. Y del lado de los jóvenes, pues bien interesante cuando la respuesta es las habilidades blandas, ¿no? Porque justamente es de las habilidades que yo siempre digo, las habilidades duras o las habilidades técnicas, pues obviamente es un poco más fácil de adquirirla, porque por ejemplo, si hablamos de un sistema, si hablamos de un equipo, es lleva un tiempo más corto de poderlo aprender, pero una habilidad blanda sí que no se desarrolla de un día para otro. Por ejemplo, si hablamos de la habilidad de comunicación, es una habilidad que, claro, que algunas personas ya tenemos ciertas o nacemos y ya traemos algunas avances, si le queremos llamar así, en ciertas habilidades, pero aún así requiere de tiempo para desarrollarla en práctica. Por ejemplo, si hablamos de la comunicación, pues es una cuestión de práctica, de perder el miedo,
que involucra otras actividades, Luis, porque cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación, pues eso implica, no sé, llevar a cabo, adquirir otros hábitos, como por ejemplo la lectura. Si quiero ser un buen comunicador, si quiero tener un discurso correcto, tengo que leer para poder ampliar mi vocabulario. Y tengo que practicar, obviamente. Entonces, es ahí donde, donde esta habilidad se convierte en una habilidad más difícil de desarrollar. Sí, o sea, no es... Sí, ¿Qué tal, qué tal si profundizamos un poquito más en esta parte inicial donde seguramente vamos a tomar a una persona inexperta y la vamos a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Yo estoy pensando en cómo una persona con poca experiencia puede demostrar habilidades. Usted ya tocó una, tal vez tenga más. Por esas adicionales es que le estoy haciendo la sí, pregunta. La primera que usted puso es de leer para poder seguramente adquirir vocabulario claro. y poder expresar. ¿Qué otras cosas de qué otras cosas pudiera alguien inexperto valerse para demostrar habilidades y adquirir un Ok, trabajo? muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, sucede que quieren buscar un trabajo. A mí me ha pasado en algunos programas que hemos desarrollado con algunas instituciones en temas de empleabilidad. Y lo primero que, la primera respuesta cuando uno, por ejemplo, habla de la construcción de una hoja de vida o de un CV es: no tengo experiencia, no tengo pues, nada que colocar en mi CV más que mis datos personales y nada más. Pero fíjate que es bien interesante porque aunque pareciera que no hubiera nada que colocar, por ejemplo, en un CV, sí que hay cosas bien interesantes. Sí que hay cosas que hemos desarrollado, que hemos trabajado en algún momento, solo que tenemos que llevar un ejercicio de autoconocimiento, de reflexión, de conocernos un poquito más, porque a veces lo que sucede es que no nos conocemos. Entonces, por esa razón es que decimos no tengo nada que ofrecer. Pero con lo que me preguntabas, además de el tema de la lectura, por ejemplo, hablando de la comunicación, en el caso de un joven, ¿cómo puede demostrar que tiene pues ciertas habilidades o que ya tiene un grado de desarrollo en cuanto a las habilidades? Por ejemplo, un punto importante, supongamos un joven que está estudiando en la universidad o que ya finalizó la universidad y de pronto nos encontramos es que no tengo experiencias, que no tengo las habilidades. Hay maneras de cómo irlas desarrollando intencionalmente. Por ejemplo, a lo largo de la universidad, yo que he trabajado en universidades me he dado cuenta que en varios cursos o en varias cátedras, los estudiantes, por ejemplo, tienen que hacer trabajos en equipo. A veces hay proyectos que se desarrollan donde el joven, por ejemplo, puede tomar el papel de ser el líder, ¿no? Entonces ahí ya está desarrollando una habilidad de liderazgo, ya está desarrollando una habilidad de trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, si la persona, no sé, participó en un proyecto muy importante en sus estudios universitarios, eso ya es una demostración, eso ya lo puede usar con decir: yo he colaborado, yo he liderado estos proyectos en la universidad, por ejemplo. Podríamos tener otros ejemplos. Intencionalmente yo puedo participar. Hoy en día, tú sabes que con el avance de la tecnología tenemos muchas oportunidades para participar, por ejemplo, en voluntariados, en hacer conexiones con otras personas. Entonces, ahí hay oportunidades para también que ellos se puedan involucrar y eso es una forma también de demostrar las habilidades. Por ejemplo, he trabajado como voluntario en un proyecto de este tipo y ahí colaboré, trabajé en equipo con tantas personas y este fue el objetivo que logramos, ¿verdad? Entonces ahí sí que hay cosas por ahí que a veces creemos que no se puede o que necesitamos pasar por unos tantos trabajos para lograrlo, pero es cuestión de tener la iniciativa y por eso mencionar la parte intencional, ¿verdad? Porque yo intencionalmente tengo que ver en qué áreas puedo ya ir desarrollando esas habilidades. Y la verdad es que uno puede haber desarrollado, digamos, a la edad de 18 años, solo por decir
una edad cuando ya se considera alguien legalmente Ujú, adulto. A la edad de los 18 años, todo el mundo tuvo que haber adquirido diferentes habilidades claro. que se pueden plasmar, pues, para poder entregar ese primer CV a la empresa. Me recordé mi propia vivencia. En mi caso, mis padres siempre tuvieron Mm, negocios. Mi mamá tuvo uno de barbería y mi papá siempre tuvo uno de comida, pero nosotros siempre estuvimos ahí detrás, ya sea ayudando en la administración, tal vez de los suplementos de limpieza, de que la gente viniera a tiempo, tal vez un día nos quedábamos a cargo del negocio. Entonces ya son cosas que se pueden poner en el CV. Solo es cuestión de ponerse a pensar en qué es, como usted dijo. claro, fíjate que me pasó con un chico estaba participando en un proceso de mentoría para la estructura de su CV. Empezamos a trabajarlo juntos, empecé a preguntarle cuál es tu carrera, dónde vives, cuál es tu edad, qué es lo que te gusta, porque también eso es parte de lo que a veces no nos damos el tiempo para conocer de nosotros, ¿verdad, Luis? Porque yo siempre digo, uno de los errores que a veces se cometen o que cometen los jóvenes, que quizá incluso yo también me incluyo cuando yo estuve en esa edad y no tenía el conocimiento, pues aplico por aquí, aplico por allá y aplico a todo lo que yo creo que mi perfil se adapta. Pero la pregunta es, ¿yo me visualizo en ese puesto? ¿A mí me gustaría estar trabajando en esa posición? ¿O, o simplemente estoy haciéndolo simplemente porque podría ser una oportunidad de trabajo? Y pues aquí podremos entrar como en un debate, en una cuestión que pasa a veces, porque yo sé que también muchas veces la necesidad que las personas tienen, pues los obliga a veces a participar en procesos en los que tal vez ellos no lo quieren o no se sienten tan identificados. Pero es importante identificar qué es lo que nos gusta. Y retomando el tema del chico que te estaba comentando, empezamos a construir su CV. Pues la pregunta fue, ¿en qué es lo que te gusta? ¿En qué área te gustaría trabajar? Y me dijo en ventas, ¿sí? Y bueno, ¿tienes alguna experiencia en ventas? Fue la pregunta. Y me dice, no, nunca he trabajado en ventas. Empezamos a conversar, empezamos ¿qué más había, verdad? Porque como tú dices, a veces solo es como cuestión de pensar, de reflexionar y de autoconocimiento, o sea, conocernos y reflexionar sobre qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y en la conversación salió, bueno, trabajé con mi abuelo. Mi abuelo me dijo que hacía productos de artesanía aquí en Guatemala, en la ciudad colonial, pues se venden muchos productos de forma artesanal. Entonces, me dijo que el abuelo tenía un emprendimiento y que él había apoyado, así como tú lo hiciste con tu familia, ¿verdad? En este negocio, en este emprendimiento, él también lo había hecho. Y me dijo, Es cierto, te quedó pensando y me dijo, es cierto, sí, he puesto en práctica ya ciertas habilidades de ventas porque yo en ciertos momentos mi abuelo me decía que tenía que hacer, por ejemplo, vender con las personas o hacer estas negociaciones con estos clientes. Y ahí ya había una habilidad que él tenía, ¿verdad? O sea, tal vez no estaba desarrollada todavía al 100%, pero ya había un primer avance en eso y eso ya lo puede reflejar en su CV. Entonces, ves qué interesante es el tema que Solo, solo es de poner a escarbarse un poquito ahí en lo que uno ha hecho y pues es lógico, si uno ha llegado hasta esa edad, es porque uno ha adquirido habilidades. ¿Qué le parece, Alan, si ahora hablamos acerca de las habilidades que están en demanda? En su experiencia, ¿cuáles son las habilidades más demandadas para poder adquirir un trabajo hoy en día? bueno, fíjate que hay habilidades que para mí son fundamentales y que todos deberíamos de desarrollar. Y una que me parece súper interesante y la voy a poner primero porque yo creo que de ahí también se derivan otras habilidades, es el tema del liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo del camino, a lo largo de todo lo que hacemos, tanto a nivel personal, profesional,
siempre estamos ejerciendo a veces el rol de líder o a veces el rol de seguidor, dependiendo del contexto en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres padre de familia, tienes hijos, en ese contexto tú estás ejerciendo pues, digamos, una posición de liderazgo. Te vas a tu trabajo, pues ahí puede ser que ejerzas también el mismo rol de líder, como también puede que tengas una persona que también te esté liderando a ti. Entonces, digamos que siempre estamos en esas dos posiciones o en esos dos roles. Entonces, para mí el liderazgo es una de las habilidades fundamentales que todos debemos desarrollar, tanto jóvenes como personas pues ya más grandes, y precisamente por lo que te decía, que siempre estamos en ese rol de liderazgo en diferentes contextos, ¿verdad? Lo mismo sucede con un joven, ¿no? En su casa, él prácticamente no es líder. Sus papás son los que están haciendo el rol de liderazgo, pero cuando ya van a la universidad, van al estudio, pues puede ser de que ahí ellos sean los que influyan en el resto de sus compañeros. Otro de los, mm, Otra de las habilidades, pues, es la comunicación. Para mí es importante y por eso te decía que va de la mano con el liderazgo, porque pues un líder tiene que saber comunicar adecuadamente. El trabajo en equipo es fundamental y la inteligencia emocional. Inteligencia emocional hoy en día es muy, yo creo que esencial, tanto para líderes como para personas, para todo tipo de personas, ¿verdad? Porque muchas veces queremos lograr buenos resultados en los equipos de trabajo, pero si no hay un buen liderazgo, si no hay un buen trabajo en equipo, si no hay una buena comunicación y sobre todo si no hay inteligencia emocional, difícilmente podemos lograr los resultados que queremos. Entonces, para mí esas son algunas de las habilidades. Obviamente, pues por ahí van surgiendo otras habilidades importantes que desarrollar con base a los cambios también que se va dando a nivel empresarial. A veces este tipo, bueno, siempre es la palabra que debería de usar. Cuando uno está en la casa, cuando a uno lo están criando, uno aprende todas estas habilidades. Por ejemplo, el liderazgo. Yo creería que casi todos podríamos aprender a ser líderes. Y le voy a poner un ejemplo. Digamos que mi papá o mi mamá me pusiera a lavar los trastes y los platos sucios, ¿verdad? Ujú. Y es una tarea recurrente que voy a tener después de desayunar, por ejemplo. Si yo tomo la iniciativa de hacerlo sin que me estén recordándolo, ahí yo ya estoy liderando y estoy ejecutando una tarea, Claro, claro. ¿verdad? Así que son principios básicos de Sí, vida y al final es algo que se puede implementar ya en cosas más grandes en el claro. trabajo. Y si te das cuenta con el ejemplo que me mencionabas en este caso, pues tú puedes hacerlo y así que tus padres te lo estén diciendo, es porque también tus padres han sido buenos líderes en este caso, ¿verdad? Porque han permitido o han logrado que tú de manera voluntaria ya estés haciendo las cosas. Entonces, no están, digamos, repitiéndolo a cada momento, porque probablemente fueron muy asertivos en su comunicación, porque te lo dijeron de buena manera, porque emplearon pues habilidades ahí que son muy importantes, como mencionábamos, como el tema de la inteligencia emocional, no te lo dijeron gritando, te lo dijeron, te hicieron ver cuál es el resultado también, ¿verdad? O cuál es el objetivo que tú apoyes en esta actividad. Entonces yo creo que es mucho de entender que antes de ser profesionales también, o incluso en el tema de la casa, antes de ser hijos, pues somos personas, ¿no? Y las personas pues necesitamos para convivir bien en sociedad, de aplicar todas estas habilidades para tener buenas relaciones y que todo fluya bien. No morderse los dedos con los hermanos, por ejemplo, Totalmente, ¿verdad? Son habilidades que se claro. aprenden. Bueno, mucha de la información que vamos a tratar este día está dirigida a los jóvenes o está pensada en los jóvenes. La siguiente pregunta que tengo para usted, Alan, es, ¿cuál es el error más frecuente que usted ha visto en los jóvenes a la hora de comunicarse? ¿Y cómo lo puede evitar? Sí. ¿Cuál es el error más frecuente que usted ha visto en los jóvenes a la hora de comunicarse? ¿Y cómo lo puede evitar? Sí. ¿Verdad? Bueno, mucha de la información que vamos a tratar este día está dirigida a los jóvenes o está pensada en los jóvenes. La siguiente pregunta que tengo para usted, Alan, es, ¿cuál es el error más frecuente que usted ha visto
o en las entrevistas, por ejemplo? Muy bien. Bueno, uno de los errores más frecuentes que yo he notado, por ejemplo, en los procesos de formación, incluso cuando hemos hecho roleplay de entrevistas, porque es parte de lo que hemos trabajado, hacer esas pequeñas prácticas. Bueno, yo voy a hacer el papel de entrevistador o de reclutador y tú eres el candidato. Y empezamos con las preguntas. Y un error que he notado, tal vez, es que los jóvenes muchas veces no se sienten seguros o tienen miedo, ¿verdad? De dar a conocer lo que ellos saben, lo que ellos tienen para poder ofrecer a la empresa. Entonces yo creo que otra vez vamos al tema de las mismas habilidades, ¿no? El tema de comunicar, el tema de escuchar también adecuadamente. ¿Por qué? Porque a veces nos formulan una pregunta y como no estamos escuchando activamente, estamos en el momento, pero nuestra mente probablemente no está ahí totalmente prestando atención y nos desviamos de la pregunta. Entonces a veces no damos, como no comprendimos, como no escuchamos activamente, nuestra respuesta tampoco fue adecuada a la pregunta que se tenía, ¿verdad? Otro de los errores es esa parte o esa falta de autoconocimiento que hablábamos, ¿verdad? Porque sucede que a veces nos preguntan, y esa es una de las preguntas muy frecuentes en los procesos de entrevista, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, verdad? O sea, tú ya me imagino que estás bien relacionado con eso, en algún momento quizá pasaste esos procesos y es una pregunta que siempre los reclutadores hacen. Y entonces empezamos a veces algunos se quedan callados cuando les hacen esa pregunta. Y te digo porque yo también lo pasé. A mí me sucedió que tuve como un proceso que recuerdo así bien. Me hicieron una pregunta, ¿cuáles son tus debilidades? Y yo me quedé callado y dije, ¿qué digo? ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo a mostrar que tenemos una debilidad, pero aquí es muy importante porque es cierto, siempre vamos a tener oportunidades de mejora o áreas de mejora. Entonces, pero ¿cómo vamos a saber comunicar una debilidad que tampoco sea algo súper indispensable en el puesto? Porque yo no voy a decir, y uno de los requisitos es que trabajo en equipo y yo voy a decir que mi debilidad es que no puedo trabajar en equipo. Entonces, que ahí ya solo me puse la soga al cuello, como decimos coloquialmente aquí. Entonces, eso es Nos pegamos el balazo en el pie nosotros sí, claro, solitos, claro, decimos en El claro. Salvador. Entonces, es alguno de los errores que se cometen, ¿verdad? Pero yo creo que es por falta de mucho de autoconocimiento, Luis, porque se necesita como hacer un poco más de introspección, hacer un poco más de reflexión para saber quién soy yo, quiénes salgan realmente. Y una vez yo tenga claridad de eso, En, voy a poder quizá tener las respuestas o muchas de las respuestas a las cuales quizá me voy a aprender. lo cierto es que tenemos que aprender a ser diligentes. Hasta para la entrevista tenemos que aprender a Claro, prepararnos. claro. Ahora con tanta información que hay en YouTube, en las redes sociales, pues uno puede buscar las preguntas, cómo prepararse para una entrevista y ahí van a ver muchas cosas. Sí. Estaba recordando que en- le hice una entrevista a Adriana Márquez en uno de mis episodios anteriores y con ella hablamos acerca de los ascensos. Ella trabajó bastante en el área de recursos humanos y entrevistaba. Y yo le hice esa pregunta: ¿por qué le hacen cierto tipo de preguntas a las personas? ¿Usted por qué diría que le hacen esa pregunta de dime tus fortalezas y tus debilidades a los entrevistados? Bueno, pues en primer lugar, porque yo creo que una de las cosas que esperamos en los candidatos, pues es que principalmente que puedan demostrar, que puedan o podamos también determinar qué tanto la persona puede ofrecer a la organización, al puesto para el cual se le quiere contratar, a la vez también porque a través de esas preguntas, la persona podemos notar en cierta medida
qué tanta proactividad podría tener una persona. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu debilidad y tú me dices, por ejemplo, bueno, una de mis debilidades es que no puedo utilizar adecuadamente, por ejemplo, la inteligencia artificial, o no me considero un experto en inteligencia artificial, pero estoy tomando cursos o ya estoy viendo videos, estoy aprendiendo de manera autodidacta cómo poder utilizar la inteligencia artificial. Entonces ahí ya estoy viendo qué tanta proactividad, qué tanta actitud tienes tú para poder adaptarte y que reconoces que, claro, no eres perfecto en todas las áreas, tienes debilidades, pero ya estás trabajando, estás haciendo algo para que eso mejore. Cuando yo miraba esos videos de YouTube para prepararme para las entrevistas, me acuerdo que los consejos que decían era de usar esa debilidad como para amplificar la fortaleza, Ujú. para usar el mismo ejemplo que usted dio, ¿verdad? Sería algo así que por el presente no tengo, no sé cómo usar la inteligencia artificial, pero estoy estudiando, lo cual me está enseñando a desarrollar otras habilidades que voy a poder poner. Por ejemplo, estoy aprendiendo a ser Ujú. persistente o estoy aprendiendo la lógica detrás de la inteligencia artificial, que seguramente va a dictar la lógica de flujos de trabajo en el futuro. Y así uno puede llenar esa explicación usando lo negativo para amplificar lo Claro, positivo. claro. Sí, y de esa manera, pues creo que ya la persona se va a quedar con una perspectiva distinta de de ti como candidato, porque está notando que tú tienes pues esa actitud para aprender también. ¿Sabe? Algo que se me olvidó preguntarle, Alan, es sobre qué consejos prácticos usted les da a estos jóvenes para que fortalezcan o desarrollen el liderazgo. ¿Practica algún tipo de ejercicio con ellos? Sí, bueno, uno de los ejercicios es el autoconocimiento. Y es que lo que pasa es que cuando hablamos de liderazgo, Luis, hay que hablar también de autoliderazgo, ¿verdad? Y ahí entra, digamos, yo quiero ser buen líder, pero ¿cómo yo también desarrollo mi propio liderazgo? ¿Cómo me lidero yo como persona, verdad? Y eso implica, por ejemplo, cómo me hablo yo a mí mismo, cuál es mi diálogo que tengo conmigo misma, cuál es, por ejemplo, cómo tomo decisiones, ¿verdad? Porque si te das cuenta, o si vemos la lógica, todo lo que yo hago conmigo es lo que manifiesto también con otras personas. Entonces, si yo no me puedo liderar, si yo no puedo controlar mis emociones muchas veces, o tomo malas decisiones en el ámbito personal, pues eso también reflejarse en la parte externa. Entonces, prácticas que hacemos en este caso, pues es el autoconocimiento, ¿verdad? El que se den el tiempo de conocerse un poco más. Yo siempre los animo a que participen, a que se involucren. Por ejemplo, cuando estoy en procesos de formación a nivel universitario, por ejemplo, uno se encuentra con algunos jóvenes que dicen, no, tal persona va a ser, él va a ser el coordinador del grupo o él va a ser el líder y empiezan como a señalar al otro porque no quieren asumir esa responsabilidad, porque obviamente ser líder, pues sí, también es una responsabilidad porque también en cierta medida de la forma en que tú influyes en el resto, pues así también va a ser los resultados que vas a obtener, aunque no, también hay cada persona individualmente tiene que aportar, pero yo siempre les digo, no esperemos a que otras personas, también nosotros participemos, también nosotros tomemos ese rol de líderes en los espacios en los que tengamos oportunidad. En este caso, pues si hablamos de la universidad, lo mismo te diría, por ejemplo, en un proyecto o en una situación de tu comunidad, por ejemplo, que tú puedas decir, yo voy a liderar este proyecto o yo puedo participar en esto. Ahí ya es una forma de que empieces a desarrollar tu liderazgo. ¿Sí? Eso, esa parte de autoconocimiento o de autoliderazgo, se me viene a la mente la palabra autocontrol. ¿Es algo que se puede aplicar o que está Sí está relacionado? relacionado porque cuando hablamos del autoliderazgo o hablamos de liderazgo, pues sí hay una parte ahí del autocontrol, ¿verdad? Que también es una habilidad o algo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿verdad? Porque
En inteligencia emocional, por ejemplo, pasa mucho que hay personas que no tienen autocontrol o no controlan y a veces actúan pues de manera impulsiva. Entonces, sí tiene mucho que ver con el tema del autoliderazgo y también del liderazgo. Es- O están también los que no actúan. Por ejemplo, de levantarse Ujú. tarde o no ser puntual, por Sí, ejemplo, que son cosas muy importantes para levantarse temprano, para poder estar temprano en el trabajo, a tiempo. exacto. Y pues si uno llega tarde, no creo que vaya a durar mucho en el Sí, sí, trabajo. claro, claro. Y es que a veces queremos muchas veces lograr cosas, pero a veces no estamos dispuestos a dar también, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión como de, yo siempre digo que antes de recibir, nosotros también tenemos que dar. Entonces, pasa de que yo quiero, por ejemplo, tener un ascenso, siguiendo lo que mencionamos, o sea, queremos tener un ascenso, pero la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo para lograr ese ascenso? Colaboro, trabajo en equipo, cumplo con mis actividades. En este caso, tú ponías el ejemplo de la puntualidad. Soy puntual en mi trabajo, ¿sí? Y eso entonces implica pues ciertos valores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues la puntualidad, que es un valor. Entonces, y todo esto también otra vez volvemos al tema del liderazgo, porque el liderazgo pues implica el saber y conocer cuáles son nuestros valores, el reconocer que hay valores bien importantes. Claro que dependiendo del contexto también o de la organización, nosotros ya tenemos que saber qué valores son parte de la cultura y pues reflejarlos para poder tener más éxito, en este caso, en el ámbito de trabajo. Pensando en un joven que llega, lo acaban de contratar y quiere integrarse al equipo, ¿cómo puede este joven demostrar capacidad, habilidades, si no tiene experiencia previa? ¿Ok? ¿Te refieres al ámbito, digamos, un joven que ya está contratado o que está en Sí, proceso? un joven que es, digamos, es su primer trabajo y pues ya va a su trabajo y seguramente tiene que tratar con otros compañeros de Ujú. trabajo, Ok. ¿verdad? ¿Qué cosas se esperarían de él si siendo alguien que no tiene experiencia previa? Bueno, pues en primer lugar, creo que algo importante es que se interese, ¿verdad? Por las actividades que su equipo hace, que conozca realmente también qué se espera de él. Yo creo que esto es fundamental, el conocer qué espera la organización, qué espera el área de mi puesto, para el cual yo fui contratado. Y de esta manera, pues conocer también cuáles son los objetivos del departamento, del área en el cual está esta persona y poder también pues colaborar, contribuir, apoyar. Es un ejercicio en el que tenemos que ser bastante intencionales si realmente queremos desarrollar el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la colaboración con otras personas, esa disposición, querer aprender, porque de nada serviría, por ejemplo, en este caso que yo digo, bueno, no tengo la habilidad, me dan la oportunidad, pero también hay una parte que es mi responsabilidad, aprovechar esa oportunidad y aprender todo lo que yo pueda para que esa habilidad yo la pueda ir desarrollando. Entonces, sí es una cuestión que tiene que ver mucho con la persona, porque pues la empresa no va a hacer, creo que todo por nosotros. Hay una parte de responsabilidad personal, pero algo que podría decir en este caso, pues es interesarse, involucrarse en las actividades, aprender, colaborar con otros. De esa manera, pues ya puede ir mostrando, y sobre todo lo que te decía, esa disposición de querer aprender. Yo creo que eso ya deja mucho. Demostrar, tienen que demostrar que les interesa, porque hoy muchos jóvenes lo primero que demuestran es que no tienen interés. Sí, sí, a veces pienso. Así que es parte de la inteligencia emocional que uno tiene que desarrollar, Claro, ¿verdad? claro, sí, ya estamos viviendo una época en la cual estamos ahí conviviendo diferentes generaciones y pues obviamente las nuevas generaciones traen otras características, quizás no en todos los jóvenes, pero sí, digamos,
las personas que se están integrando, pues sí tienen que mostrar ese interés, ¿verdad? Para que realmente Es bien, sí, es hasta para uno conseguir novia o novio, uno tiene que demostrar interés, tiene que fijarse en los detalles, tiene que saber qué es lo que le gusta a la otra persona. totalmente. Es sentido Sí, común. claro. Digamos que tenemos a un joven que está buscando trabajo. ¿Qué importancia tiene el networking a la hora de buscar trabajo? Uy, buena pregunta, porque yo creo que hoy en día, si no hacemos networking, difícilmente podemos encontrar oportunidades no solamente de trabajo, de negocios. Entonces, creo que pues hay muchas formas de los jóvenes, algo que yo aconsejo mucho, tú sabes que hoy en día con el avance de la tecnología, las redes sociales, hay muchas formas, cursos virtuales, incluso gratuitos, donde uno puede inscribirse en un curso, ahí conoces personas, haces networking ya con otras personas. Puedes asistir, por ejemplo, a, no sé, a eventos que estén relacionados con tu área o con el área en el que tú te quieras desarrollar. Por ejemplo, hoy en día las ferias de empleo, que aquí en Guatemala es muy común, no sé si en tu país, me imagino que sí, estamos muy cerca. Sí, Y entonces, en esas ferias de empleo, las personas ya pueden, o los jóvenes en este caso, pueden relacionarse con otros, pueden intencionalmente, pues, tener ya esas interacciones con otras personas y así van ampliando su red de contactos, compañeros de la universidad. Y verás qué interesante es porque al final todo volvemos otra vez a regresar a las habilidades, ¿no? Porque si yo voy, asisto a un evento, pero no tengo la habilidad de comunicación, soy una persona que no me intereso o me cuesta comunicarme, pues yo siempre digo, va a ser un poco difícil que a mí me vengan a preguntar qué necesito. O sea, yo tengo que aprender a comunicar, a interactuar con otras personas. Fíjate que recientemente te voy a contar una anécdota así muy, muy rapidito, pero el día viernes yo tuve un problema con mi vehículo y entonces tuve que ir a hacerle un cambio de llanta. Llegué al lugar y estaban pues ocupadas las personas que me iban a atender, no había almorzado, llevaba mi comida y aproveché, había una salita ahí, dije voy a ir a comer, y estaba un señor sentado. Cuando yo llegué en la misma sala, lo saludé, y empezamos a conversar. El señor me habló y me dijo, mientras espera hay que comer y esto. Y yo, sí, claro, porque pues hay que aprovechar el tiempo, tengo hambre. Y fíjate que empezó ahí a surgir una plática, me empezó a contar que él tenía, bueno, él tiene un negocio y me contó de qué se trataba su negocio, interactuamos ahí a qué me dedicaba yo y mire, aquí hay una tarjetita, comuniquémonos y entonces te das cuenta cómo, pero tenemos que tener esa habilidad y saber que cada momento que tú interactúes, vayas a un lugar, pues ya es una oportunidad de hacer network. Ya es una oportunidad sí, de que alguien si uno no se expone, no, sí, ajá, correcto. Si uno no se expone, no va a tener la oportunidad de conocer que hay gente ahí afuera, allá afuera, que está buscando dar oportunidades, así como también el hecho de poder recibir oportunidades. Es cuestión de exponerse y de comenzar a sí, hablar. sí. Así que hay que dejar un poquito el teléfono de lado o tal vez usar el teléfono para buscar, Sí, porque ¿verdad? ahora Eventos las y redes asistir. sociales, LinkedIn, por ejemplo, es una plataforma para mí muy, muy adecuada para aprender, para poder hacer networking con otras personas, participar en eventos, como te decía. Yo he participado en varios eventos, me han invitado en ponencias y todo este tipo de cosas las he logrado gracias a estar ahí en LinkedIn. Trabajar la marca personal es muy, muy, muy importante. Lo hablé con una chica también que estaba en una mentoría y le dije, mira, puedes entrar, ¿tienes cuenta en LinkedIn? Y me dijo, sí, revisamos su cuenta y tratamos de optimizar su cuenta, ¿verdad? Con su fotografía, todos los datos y pues le estuve mostrando todo lo que podía hacer con LinkedIn.
Y sobre todo el tema de la interacción, le decía. Tú puedes, no te estoy diciendo que ya de la noche a la mañana empieces a crear contenido, pero puedes empezar a interactuar, compartir, participar en algunos de los eventos que se hacen ahí o que se lanzan ahí para poder lograr tener esas oportunidades que se buscan. Correcto, todo es cuestión de exponerse y, como dijo al inicio, son de las habilidades que no nos enseñan en la escuela, se tienen que aprender. Así que para eso está este episodio, para que ojalá aprendamos Sí, sí. más a exponernos. La siguiente pregunta que le tengo a usted, Alan, es acerca de cómo pueden los jóvenes adaptarse a la habilidad. Estamos hablando específicamente de la adaptación hacia las habilidades demandadas. ¿Cómo pudiera usted enseñarle esto, la capacidad de adaptarse a un joven? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy realistas, ¿sí? Muy conscientes de que hoy en día la habilidad o la adaptabilidad es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, pues todo avanza muy rápido. Ahora viene alguna plataforma nueva o una tecnología nueva y pues quien no se adapta simplemente pues se pierde muchas oportunidades. Entonces yo creo que una de las formas de poder enseñar esta habilidad, pues en primer lugar es entender y hacer esa parte de concientización, ¿no? Esa parte de concientizar a los jóvenes de que la adaptación es algo que es esencial. Es esencial si queremos destacar en el aspecto laboral, si queremos ser exitosos en el mundo profesional o en el mundo personal, la adaptabilidad es clave. O sea, no podemos exigir tener éxito o tener mejores oportunidades si no me adapto, por ejemplo, a las nuevas tecnologías o no te adaptas, por ejemplo, a equipos donde puedas encontrar, no sé, tienes una oportunidad de trabajo o logras encontrar un trabajo y es un trabajo buenísimo que cumple con tus expectativas salariales de todo lo que tú aspiras. Y, por ejemplo, te encuentras que esa empresa tiene diferentes equipos o vas a trabajar con personas mayores, con personas más jóvenes. Desde ahí ya tienes que ser consciente de que tienes que adaptarte, o sea, tienes que ser adaptable y otra vez ahí creo que entran muchas de las habilidades que hemos venido abordando en el episodio porque realmente lo que pasa hoy en día es de que a veces viene ese choque generacional, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque otra vez la inteligencia emocional. O sea, no podemos gestionar nuestras emociones y probablemente nos vamos a encontrar con una persona mayor que va a creer que tiene más experiencia y el joven va a creer que sabe más porque está más actualizado. Entonces vienen los choques, pero muchas veces es como una cuestión, creo yo, en el que cada persona tiene que tener la madurez. No siempre vamos a aceptar el punto de vista del otro, pero lo respeto. O sea, lo escucho su opinión y probablemente aprendo de lo que tú me puedas decir, por ejemplo, aunque yo no lo acepte, pero te respeto, te escucho. Entonces creo que es mucho de eso que se puede enseñar en los jóvenes, mencionaba, concientización y ver la importancia que eso tiene para que tengas éxito en el trabajo. Para ser adaptables, ese es muy importante. Yo estaba viendo un contenido en video donde una jefa recibe, esto pasó en Estados Unidos, Ujú. ¿verdad? Am, una jefa recibe una llamada de uno de sus empleados y el empleado le dice, mira, le dijo, no voy a llegar esta semana. Y la jefa se queda, ¿y por qué? ¿Estás programado a venir toda la semana? Es que me ha salido una oportunidad que solamente una vez en la vida la voy a tener y es que me han invitado a ir a NASCAR. Es un evento importante y seguramente era importante para él, pero ahí donde vemos el choque Ujú. generacional, ¿verdad? Donde a una persona un poco mayor que tiene un cargo de gerencia, de jefe, para esa persona era importante estar toda la semana en el trabajo, Ujú. mientras que a este otro le resultó fácil desligarse. Solamente estaba avisando, por ejemplo, era la palabra que andaba Ujú. buscando. Solo llamó para avisar que no iba a estar.
Así que esa es parte de las realidades que vemos en los trabajos hoy. Sí, Los jóvenes tienen que aprender a ser más responsables, a estar ahí día tras día, porque cuando viene el descontón, les va a doler, va a llorar su sí, bolsa. sí, sí. Yo creo que es mucho reforzar el tema de los valores, Luis. Yo creo que tenemos un gran trabajo a nivel de las familias, principalmente, ¿no? Porque es ahí donde tú aprendes, pues, los valores que de manera van a regir tu vida en el ámbito de los centros educativos, universidades u otros. Yo creo que tenemos una responsabilidad de poder fomentar esos valores en los jóvenes, por ejemplo, de enseñarles a que si tenían la entrega, por ejemplo, de algo en una fecha, en una hora, debe ser así. Yo se los digo y se los pongo así en el contexto. Te voy a decir, me pasa mucho porque como trabajo con jóvenes también a nivel universitario, a veces tienen el entregable de una actividad, de un proyecto, y al otro día o el día de la entrega o un día después me salen con la excusa de que no funcionó la plataforma, es que terminé tarde, es que no lo logré subir, es que será que me lo puede recibir, no sé, en otro momento, después, y entonces, y varias cosas. Yo siempre les digo, no salgamos con es que me pasó esto, es que falló esto, es que pasó tal cosa, no. Entonces, ¿cuál es la manera en la que yo les ejemplifico? A ver, ¿qué pasaría si este fuera no un entregable de la universidad, sino fuera un entregable para tu jefe, para el gerente, al cual, con el cual estás trabajando? ¿Será que él te lo aceptaría? ¿Será que esa sería una práctica correcta de que tú hagas lo mismo en el trabajo? Entonces se quedan escuchando y me dicen no. Ok, entonces empecemos desde ahora a poder adquirir esos valores, esa responsabilidad, porque ¿qué es así? Entonces hay que aprender desde todo el momento donde estemos a aplicar esos valores, pero otra vez es una responsabilidad que tenemos para las nuevas generaciones. Desde casa, Claro. ¿verdad? Hay que fomentarlo desde casa. Muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasó al inicio, cuando yo empecé a trabajar, antes de eso me habían rechazado 11 veces. Yo tenía la meta de trabajar en call center, pero me rechazaron, me mandaron a la casa 11 veces porque me dijeron, mira, tu inglés no está del todo bien. Así que la pregunta que tengo para usted es, ¿cómo pueden los jóvenes convertir el rechazo en una oportunidad de crecimiento? Muy bien, interesante pregunta. Yo lo viví también. Pasé una época de mi vida cuando tenía como, no sé, como unos 22, 23 años quizá, en la que igual fui rechazado varias veces. Pasé una temporada bien larga de estar sin trabajo. Y en ese momento yo te digo, eh, uno se frustra, ¿verdad? Porque es parte de lo que yo creo que se atraviesa mucho en el proceso de búsqueda de empleo. Hace 2 meses tuve la oportunidad de dar una conferencia en una feria de empleo y el tema fue la resiliencia y la persistencia en la búsqueda de empleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí que hay que ser muy resilientes, y esa es otra habilidad, Luis. Hay que ser muy resilientes en ese proceso, porque nos puede ganar la desesperación, nos puede ganar la frustración de que estamos siendo rechazados de varios trabajos, pero no nos debemos de enfocar en el rechazo en sí, sino en el aprendizaje que yo obtengo de esa situación. Entonces, en esa conferencia, pues yo daba algunas estrategias de cómo abordarlo. Por lo que tú decías, en rechazo. ¿Qué es lo más adecuado hacer en este caso? Tú has sido rechazado de un trabajo, ¿sí? Regresas quizá a tu casa, pues
triste probablemente, porque es normal, somos seres humanos y a veces queremos tener pues buenos resultados, pero a veces no pasa así. Pero lo correcto es empezar a analizar la situación, empezar a analizar cómo fue, en qué fallé, qué áreas de oportunidad tuve. Y entonces, cuando tú vienes, pero no es solamente de pensarlas, o sea, plásmalas, ¿verdad? Haz un autoanálisis. Después de la entrevista, anota en qué cosas consideraste tú que fallaste. Entonces, cuando tú ves todas las cosas, tus áreas de mejora, tú dices, ok, esto lo voy a mejorar y esto no lo voy a volver a cometer en otro proceso. Entonces ahí vienes y estás aplicando o estás viendo este error o este rechazo como una oportunidad de crecimiento, pero también es mucho de mentalidad, o sea, de tener y tener esa apertura a tener esa mentalidad de ver las oportunidades como crecimiento. Aplica para el trabajo, aplica para la vida. ¿Sí? Si no te quedas frustrado y pues obviamente esa misma frustración, si la manejas mal, la vas a ir repitiendo en todos los procesos. Sí, la resiliencia es importante, es el hecho de seguir intentando una y otra vez. Yo me acuerdo que cada vez que me mandaban a la casa, obvio, yo sentía que, ay, ¿por qué? Vea, si me he preparado tanto. Pero hoy que veo para atrás me doy cuenta que el hecho de ir una y otra vez realmente me estaba permitiendo, me estaba dando la oportunidad para exponerme al día a día, a lo que realmente iba a ser el trabajo en un call Ajá. center, ¿verdad? Y pues entre más intentos uno tenga, más cerca va a estar de haber perfeccionado la habilidad. Es como, por ejemplo, me pongo a pensar en los albañiles, Ajá. ¿verdad? El albañil tiene que empezar de alguna cosa, quizás lo pongan a hacer la mezcla, a mezclar grava, arena y el cemento, a quebrarse la espalda, antes de permitirle que ponga su primer ladrillo. Claro. Eventualmente llega al punto de poner el primer ladrillo y aprende a crear la primer pared. Ujú. Y después, pues, viene todo lo demás. Así pasa en el ámbito laboral. No nos tenemos que dejar dar por vencido. Claro, porque cada no es un sí, dice, ¿verdad? Hay que verlo como esa oportunidad para que va a llegar el momento, ¿verdad? Pero siempre con esa mentalidad de aprendizaje. Muchas gracias, Alan, por su tiempo. Hemos tenido una conversación muy animadora. Hemos profundizado en cosas bien prácticas para estos jóvenes que están buscando llegar a tener esas habilidades para lograr su primer trabajo. Así que esperamos de todo corazón que esto les sirva. Y de nuevo, gracias, Alan, por su tiempo. Encantado, Luis. Yo creo que va a ser de mucha utilidad. Yo creo que para jóvenes, para personas que en este momento están en ese proceso de búsqueda de empleo, yo creo que siempre hay un momento de reflexión, siempre hay un momento para aprender y pues encantado de compartir un poco de mis experiencias, tanto a nivel personal, buscando, estando en esos procesos, como en también la experiencia que he tenido formando jóvenes en ciertas habilidades que les ayuden a incorporarse al mercado de trabajo. Así que de mi parte, encantado y agradecido también por la invitación y poder participar en este episodio. Este podcast es su casa. De nuevo, muchas gracias, Alan, y hasta el próximo episodio. Gracias. Hasta pronto.